Muy bien amigos, esto es John Constantine Hellblazer capítulo número 25. Norte. Sistema defensivo de alarma preventiva de Flydales. Pone la piel de gallina, ¿eh? Alarma y una mierda. ¿De qué sirve, eh? ¿Quién quiere una alarma? ¿Qué te quedaría? ¿4 minutos? Cristo, los misiles vuelan. ¿De qué te servirían 4 minutos? Solo se puede hacer. ¿Qué se puede hacer en 4 minutos? No sé. ¿Un huevo duro? Sí, eso mismo. Bueno, ¿y a qué negocio se dedica? Ya sabe. Esto y aquello. Compra y venta. Ya entiendo, amigo. La era de Thatcher, ¿eh? Todos vamos trampeando. Bueno, esta es su parada, amigo. Thursday está a 2 millas por ese camino. Ahí celebran ese desfile, ¿verdad? Lo vi en las noticias. Así es. Bueno, mucho gusto, amigo. Igualmente. Gracias por llevarme. Cuídese. Espero que haga buen tiempo para su desfile, pero ese cielo no me agrada para nada. Podría haber tormenta. Sí. Thursday, 2 millas. Hoy presentamos Alerta Preventiva. El lente de la cámara enfoca un paisaje desolado. De repente, Constantine aparece. ¡Jesucristo, John! ¿Hacía falta hacer eso? Hola, amor. Gusto de verte. ¿Hacer qué? Cristo, ya sabes, aparecer de la nada a cada momento. Sí, bueno, así soy yo, ¿no? Enigmático. Convencí a mi revista de que me pagara el billete del tren. Este festival era algo grande, pero murió a principios del siglo pasado. Un hombre lleva una extraña máscara. ¿De qué tipo de festival estamos hablando? ¿Uno de Silkwood, amor? ¿Y una caja de... ¡Infiernos! Casi se caga, ¿eh? Jesús. Esa es la clase de festival. Adiós a tu fachada, John. John Goss. Es un pastor que vuelve a casa. Puede sentirlo en las suelas de sus pies. Temblores sutiles como tañer de campanas bajo tierra. Y una nota que no puede oírse resuena en ese árbol. El árbol como un diapasón, y los pájaros se alzan como una nube de plumas. Cada uno lleva una nota. Cada pájaro la repite en la escala audible. Dicen que si todos los cuervos del bosque lo abandonan de pronto, se acerca un desastre. Cuentos de viejas, superstición. Estamos hablando de una comunidad puesta de rodillas, John. Cuando el gobierno cerró los hornos, arrancó las agallas de Thursday. De eso se trata este carnaval. Es un intento de recuperar el espíritu de la comunidad, de gritar no estamos muertos al mundo. ¿John? Oh. John, ¿estás bien? Oh, perdona, Ayura. Alguien ha pisado mi tumba. Sigue con lo que decías. ¡Iros al carajo! Dos tipos discuten. Venga, váyanse a vuestras bonitas casas y déjenos en paz con nuestras vidas. ¿No le importa tener una base nuclear americana a su puerta? ¿No le importa ser objetivo? Es trabajo para la gente del pueblo. Solo me importa eso. ¿Cómo puede hablar de trabajo cuando... Escucha, tú no eres de aquí? Vienes en tus coches despampanantes de Londres. ¿Quién diablos crees que eres? Somos gente a quien le importa qué ocurre en este país. Dos abuelas conversan. Bueno, tiene razón y todo eso de la radiación. Leí un artículo sobre una entrevista. Solo son un montón de yuppies bastardos de clase media. Espíritu de comunidad. Brindo por eso, dice Constantine. ¡Ey! Déjense ya, por el amor de Dios.
Se supone que esta noche hay que pasarlo bien, no asesinarse unos con otros. Eso está mejor. Danos un beso, vieja zorra. Váyanse a la mierda. Y si dices una palabra más, te romperé las piernas. ¡Ey! No deberías dejar que esto siga. Tú representas la ley y el orden. No, ficha hasta las 4. Y ahora tiene el bebé en qué pensar, ¿verdad, Arthur? Eso es. Ya tiene 7 meses. Precioso. ¿No les importa? Llevan máscaras ante el apocalipsis. Y los corderos nacieron con la piel cayéndoseles las tripas. Bueno, nunca dicen qué están tramando. Científicos, el ejército. Sabe Dios qué tenemos ante nuestras propias narices, dicen las abuelas. ¿Una puerta en una colina, profesor Horrobin? Le recuerda a uno las viejas historias míticas de reyes y gigantes dormidos en la tierra. ¿Reyes que se alzarán en el momento de mayor peligro? Ya veo el mito del rey enterrado como metáfora. En todos nosotros yace un rey, Dios de potencial no utilizado. ¿Cómo despertar al rey enterrado? ¿Cómo traer al gigante a la conciencia? Esa es la naturaleza de mi trabajo aquí, Dr. Paul. Es casi magia. La manipulación de estas energías invisibles puede producir hombres como ángeles, o demonios quizás. Dicen que la ciencia es la nueva religión, pero construimos las catedrales bajo el suelo. En el pasado los arquitectos cristianos construían hacia el cielo, ¿y nosotros hacia el infierno? ¿De qué iba eso en el pub, Yuna? Oh, la base de misiles del páramo. La ampliarán y traerá trabajo al área, pero los antinucleares se han movido. No los culpo. Este país se está convirtiendo en un portaaviones para los malditos yanquis. Deberías hablar con el párroco, John. Se llama Baylis. Es expiloto de la RAF y activista antinuclear desde los 60. ¿Cuándo empieza la celebración? Mañana por la mañana, a las 4, en el Monumento de la Guerra. Habrá mucha prensa. Por eso los activistas han escogido. A las espaldas de John aparece un carruaje. ¿John? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Ocurre algo? No ocurre nada. Me pareció ver algo. No lo sé. Este lugar tiene algo raro. ¿Tú no eres psíquica? ¿No sientes nada? Ya te lo dije. Solo cuando tomo píldoras. Ya te lo dije. Solo cuando no tomo píldoras. Es una bonita iglesia. ¿Has visto eso? ¿No son preciosas? Me encantan estas viejas tallas. Eso tiene que ser una imagen precristiana. Sí, lo llaman la panza. Se supone que representa el portal hacia el mundo subterráneo, la puerta del infierno. Veo que admiran nuestras famosas tallas. Godfrey Baylis, encantado de conocerles y bienvenidos a Thursday. Obviamente no puedo aprobar sin reservas una ceremonia pagana, pero todo cuanto sirva para unir a la comunidad no puede ser rechazado. Es por la manera como hemos vendido el alma de Thursday, ¿entiende? La ampliación de la base de misiles. Bueno, es trabajo, ¿no? Cuando no se tiene dinero, es fácil cambiar unos harapos por un traje antirradiación. Sí, trabajo. Hace mucho tiempo se vendían las almas a cambio de inmortalidad o riqueza. Ahora se hace por la promesa del trabajo. El espíritu humano se ha ido devaluando. ¿Cómo debe reírse el diablo? Y no es solo la base de misiles, a veces las campanas vibran debido a vibraciones
bajo la tierra. El páramo está plagado de bóvedas y túneles, propiedades del Ministerio de Defensa, vallas eléctricas y perros feroces. ¿Quién sabe qué nuevas y terribles armas inventan ahí abajo? El suelo está enfermo de secretos, señor Constantin, y temo por el futuro. Mientras tanto, Yuna continúa sacando fotografías al resto de las estatuas. ¡Ah! ¿Qué es eso? Los cuervos vuelan. Algo está ocurriendo. Dios nos ha abandonado, señor Constantin. Esta noche veremos si los viejos dioses ofrecen algo mejor. La catedral comienza a emitir las campanadas. Ha llegado la hora. Los tambores resuenan. Las máscaras comienzan a salir. La prensa ha llegado. El carnaval ha comenzado. Un portazo. Bajo tierra, un portazo. La habitación resuena como un cristal. El reloj digital se ha parado. Fuera el ruido va en aumento. Timbales, flautas, música de pesadilla. Y las luces son febriles como fantasmas de fuegos artificiales, fuegos que caminan. La ventana tiembla. El desfile continúa. La habitación vibra como una campana. Cristo descendió de la cruz maldita. Fuimos perdonados. Padre, una señal. Dame una señal. Las ventanas de la catedral estallan. ¡Oh, luz! ¡Qué luz! ¡Espectros de cristal libres! Los santos han salido del cristal y me han iluminado. Soy una botella tapada y llena de luz espiritual. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. El pastor se encuentra totalmente cortado por los vidrios. Llama y se te abrirán las puertas. ¿Cómo empieza? Empieza con el sonido de cristales rotos. En alguna parte un niño llora y calla de pronto. Papá y Mitchell acuden en la noche a la dormida Rachel Larcott, Roy, Ankroyd. Papá, solicito, se la lleve aparte y se le enseña cómo es la vida. El señor Hueso y el carnicero resopla y afila cuchillos, atado a una mesa de mármol, soñando con maquillaje y minifaldas. Billy suplica que le castren. Y alguien cuenta hasta 10. Y el desfile continúa. Canciones de cuna, gritos de éxtasis y dolor, emisiones en frecuencias inaudibles, música disonante, una gran marea orquestal de ruido. La música de la transfiguración. Y el diablo, como siempre, es quien mejor toca. Lo hice. No sé cómo. No he podido evitarlo. Debía hacerlo para probar el equipo. Dios mío. He bombardeado el pueblo con microondas que resuenan a la frecuencia de 10 Hz del cerebro humano. Todos esos deseos inconscientes, miedos y ansias reprimidas libres. He despertado al gigante. ¿Qué he hecho, Paul? ¿Qué he hecho? Te lo advertí, maldita sea, ¿no? Mira qué me has hecho hacer, vaca estúpida. Mira esto. Te querías más que a mí, ¿sí? Y mira qué me has conseguido. Esta familia, solo hay un sitio para un bebé.
Solo uno. Solo un pequeñín. Bien, bien. Pequeño bastardo. Este dedito fue al mercado. Buen perro, buen chico. Eso no. Así, buen chico. Ahora, no estuvo tan mal, ¿verdad? Quédense aquí. Vigilen la casa mientras estoy fuera, ¿de acuerdo? Tengan los ojos bien abiertos. Chicos y chicas, salgan a jugar. La luna no para de brillar. Dejen la cena, dejen la cama. Y con los amigos salgan a la plaza. Así es como empieza.